¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí para iniciar Permítame, maestro. y, Ahorita y continuar las iniciar la actividades. grabación. Estamos aquí para Recording in progress. Iniciamos. Ok. Estamos aquí para continuar las actividades como parte, digamos, de las jornadas que se están llevando a cabo aquí por parte del CUIT, del Centro Universitario de Información y Documentación. Y digamos que parte de la discusión formal que se está relacionando desde la mañana es posibilidad del acceso abierto a la información, ¿no? Sobre cuáles son sus retos, cuáles son las necesidades que se tienen que cubrir por las distintas instancias y las corresponsabilidades también de las distintas instancias para poder llegar a transmitir esa información y hacerla posible para todos los usuarios que están en los distintos espacios en donde se requiere investigación, en donde se requiere también consulta de información o de datos formales. Y estamos aquí nada más y nada menos con dos personalidades también que le agradecemos mucho que nos estén colaborando aquí con la doctora Gabriela Pulido Llano y la doctora Donají Morales Pérez, quienes son la doctora Gabriela, directora general de Memoria Histórica y Cultural de México, y la doctora Donají es directora de Planeación y Relaciones Institucionales de la Dirección General de Memoria Histórica y Cultural de México. La memoria, como sabemos, pues es algo muy importante como un derecho fundamental hacia todas las personas, ¿no? Porque tiene la capacidad también de reivindicar, en este caso, momentos históricos, ¿no? Y también tiene la capacidad de dar su justo lugar, ¿no? En los momentos históricos, y de ello, digamos, se considera muy relevante la posibilidad de poder, digamos, lograr tener toda esa información disponible para poderla, digamos, aterrizar en productos que puedan ser de interés, en este caso, de las personas en general, pero también de investigadores, también de estudiantes, también, digamos, de las distintas, de los distintos círculos de conocimiento de la sociedad, ¿no? Lo resumamos en eso. Les voy a presentar, en este caso, a la doctora Gabriela Pulido Llano, para que sepamos quién es, y ella me ayudará después a presentar a la doctora Morales. Y ella es licenciada en Historia y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y labora como investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del INAH desde el año 2002. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y relativo a la temática de la vida nocturna, la historia de la nota roja, la presencia cubana en México, del teatro, el cine mexicano y cubano, y los estereotipos. Ha publicado varios libros, capítulos y artículos como Mulatas y Negros Cubanos en la escena mexicana de 1920 a 1950, El mapa rojo del pecado, Miedo y vida nocturna en la Ciudad de México de 1940 a 1950, junto con Rebeca Monroy Nasr y José Mariano Leiva. Coordinó el libro Nota Roja, Lo anormal y lo criminal en la historia de México, y en coautoría con Laura Moreno Rodríguez, El asesinato de Julio Antonio Mella, Informes cruzados entre México y Cuba. Recientemente publicó el libro Hamponet, si lo mencioné bien, Pelados y Pecatrices y Sujetos Peligrosos en la Ciudad de México de 1940 a 1960, que coordinó junto con la doctora Susana Sonensky. Actualmente se encuentra colaborando como directora general de Memoria de México en el Archivo General de la Nación. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la presentación, José Antonio, te agradezco mucho. Bueno, antes que nada agradecer obviamente la invitación que nos hizo el maestro Luis Felipe. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes alguna parte de esa experiencia que ha sido para nosotros pues muy reveladora, ¿no? Ese paso por memoria histórica y el trabajo que estamos haciendo con el repositorio de memoria histórica y cultural de México, Memórica, México Haz Memoria. Entonces, bueno, compartirles algunas experiencias de cómo hemos llegado hasta aquí
desearles, por supuesto, pues todo el éxito a la UNICACH, no nada más con este evento que nos parece fundamental, comentarles que esta temática del acceso abierto ha sido es un tema que nos acompaña todos los días, es una discusión que hay que darla en todos los frentes, en todos los horizontes de este país. Claro, eso, pues por supuesto que ustedes, los archivistas, los archivónomos de este país, los bibliotecólogos, ya lo saben mucho antes que nosotros. Nosotros como historiadores, bueno, llegamos a los archivos, a las bibliotecas, y por supuesto que esta discusión del acceso abierto ya estaba plantada ahí mucho antes de que llegáramos nosotros, entonces la hemos recuperado, hemos tratado también como de enfrentarnos a distintos horizontes que tienen que ver con este tema, entonces desearles mucho éxito en esta jornada y agradecerles obviamente la invitación, agradecerle al maestro Luis Felipe, para nosotros, bueno, un placer. Cuando él me comentó que tenían mucho interés en conocer cómo habíamos formulado este proyecto por las rutas de la memoria, le comentaba que la persona ideal para hablar de esto era la doctora Donaquí Morales Pérez, porque ella, desde la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y de Planeación de la Dirección General de Memoria Histórica, ahora desde el Archivo General de la Nación, es quien ha ideado toda la logística, todo el planteamiento teórico, técnico y toda la metodología al respecto de cómo se organiza y por qué, cuál es el objetivo de llevar a cabo este proyecto, ¿no? Así que, pues les agradezco, les voy a presentar pues a mi queridísima doctora Donaquí Morales Pérez, a quien conozco desde hace 30 años, imagínense, iniciamos ese recorrido, o sea, como formándonos como historiadoras, y bueno, obviamente pues visitando así todos los archivos y bibliotecas desde nuestros lejanos ayeres como asistentes en el Instituto Mora, y entonces pues nada más tengo que decirles que la doctora conoce muy bien el tema del que estamos tratando. Ella es una persona totalmente profesional, es licenciada, maestra en historia y doctora en historia del arte por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero además es una profunda apasionada y conocedora de lo que son los archivos en nuestro país. O sea, con ella hemos recorrido de verdad algunos lugares que no pensábamos, pero desde nuestra experiencia creemos que, bueno, por ahí podemos aportar un granito de arena en conjunto con lo que están haciendo estados como el estado de Chiapas, como la UNICACH ahora, que se ha dado a la tarea de organizar el archivo general y de ponerlo ya de frente a este horizonte que viene con la Ley General de Archivos en trabajo, en conjunto con la maestra Mireya Quintos del Archivo General de la Nación, y por supuesto con el doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, cuyo liderazgo al frente del Archivo General de la Nación pues nos ha puesto totalmente en esos horizontes de una manera pues más que interesante y con unos retos muy interesantes por cubrir, ¿no? Así que pues los voy a dejar a cargo de la doctora Donaquí Morales Pérez. Ella en realidad es la verdadera cerebro junto con Diego Gámez Espinosa de este gran proyecto, hermoso proyecto que ha resultado de verdad totalmente relevante para nosotros, ¿no? Con una complejidad importantísima que es llegar sobre todo a los archivos municipales, a estos archivos más pequeños, pero con la grandeza de ese patrimonio que nos han enseñado nuestros colegas desde esos archivos, pues todo lo que tienen. Así que los dejo, le doy la palabra a la doctora Donaquí Morales Pérez y la dejo aquí porque ella es la verdadera estrella en esta ocasión de este gran proyecto, este hermoso proyecto y de toda la formulación que se ha hecho al respecto, ¿no? Así que nuevamente gracias, José Antonio, y por favor agradece de mi parte muchísimo al maestro Luis Felipe por esta gran invitación, y cuentan con nosotros siempre para todo lo que se necesite en este reto que ustedes tienen de frente. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gaby, muchísimas gracias, pues me despido de ti y nos estamos viendo. Muchísimas gracias igualmente a ti, Antonio. No sé, tú dime si continúo o te doy a ti la palabra, lo que tú me indiques. Sí, me comentaban si puede proyectar desde ahí con usted directamente la diapositiva. Yo puedo, o sea, yo presento mi ¿Sí? PowerPoint. Sí. Ah, está fantástico porque Sí, estaba porque yo un poco agobiada. sería más fácil, ¿no? Es que fíjate, yo dije, Dios mío, no voy a poder presentar una claro. diapositiva que me interesaba en lo particular, entonces quizá después puedo compartir toda la información. toda la pantalla y mostrarles algunas cosas de memoria.
Muchas ¿no? gracias. Me voy a poner compartir pantalla y entonces presentaría solamente, pues solamente la presentación. Espero que ahí, déjame irme a la... Ya la estamos se viendo. ve, todo Sí. se ve tras bambalinas aquí, pero aquí les puedo presentar, ¿no? Ahí está, ahí se ve, ve muy ¿no? bien, se ve muy bien. Ya a veces lo que pasa es que cuando uno trata de avanzar, ya no se ve la siguiente diapositiva, pero lo voy a tratar de hacer para, ahí ya se ve la siguiente. Así, Sí, ¿verdad? sí se ve. Cualquier cosa yo advierto desde aquí. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, como lo dijo la doctora Pulido, por esta invitación. Por supuesto, al maestro Luis Felipe Martínez, a quien no tengo el gusto de conocer, salvo por la llamada telefónica que tuvimos, pero bueno, tengo entendido que él es quien dirige el Centro Universitario de Información y de Documentación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, bueno, la famosísima UNICACH, ¿no? Igualmente, bueno, pues a ti, Antonio, agradecerte, ¿no? O sea, tus gentilezas, enviar la liga y todo lo que conlleva poder arrancar este tipo de encuentros, ¿no? De lo que ahora pues, se llama un seminario web y a lo que ya todos nos estamos, bueno, acostumbrando de alguna u otra manera y después de la pandemia, ¿no? Pues por supuesto agradecer al rector de la universidad, al maestro Juan José Solórzano Marcial, porque, bueno, pues permite estos espacios o él mismo ¿cómo se dice? Los empuja, los alienta. Entonces, como dice justamente lo que son las artes, ¿no? La publicidad de este encuentro, de estos retos para el acceso abierto, en este pequeño texto que nos compartieron a todos, a quienes están pues obviamente conectados, a quienes organizaron, en fin, pues lo que se está buscando es pues intercambiar el conocimiento, intercambiar las experiencias y encontrar entre todos un modelo de vinculación. Todos sabemos que es muy difícil avanzar si no nos vinculamos de una manera institucional, interinstitucional. Por supuesto, este es un reto, o sea, muy, muy importante en un país tan grande como lo es México, pero lo que pues quisiera comentarles o platicarles el día de hoy o en estos minutos es este proyecto que se llama Encuentros de Archivos Históricos por las Rutas de la Memoria. Esto nos ha permitido, justo lo que dice este texto, estrechar la colaboración con los estados de la República, con los archivos en la República, y ha sido una experiencia increíble. Por supuesto que, bueno, quisiera contarles pues muchas cosas, o sea, cómo se organiza, o sea, cómo nació este proyecto o esta idea. Pero bueno, antes de abrir, ¿no? el tema, sí me gustaría, bueno, comentarles, ¿no? Que antes de conectarme busqué así rápidamente, o sea, la historia de la UNICACH. Siempre es importante, o por lo menos para mí, conocer, o sea, las instituciones a las que nos acercamos. No es nuestro primer acercamiento a la UNICACH, pero yo no tenía esta idea o este conocimiento de que primero había sido el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas y que se había fundado en 1944, ¿no? Esto significa que para el 2024, lo que ahora es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas estaría cumpliendo 80 años y que es, pues, obviamente toda una vida, que desde 1995 es una universidad y que tiene su autonomía desde el año 2000, que no es poco tiempo, obviamente estarían cumpliendo su aniversario de plata en el 2025. ¿Esto por qué lo menciono? Para la Dirección General de Memoria Histórica de México es muy importante, ¿no? Vincularnos, conocer hacia dónde vamos, con quiénes hablamos, con quiénes nos comunicamos, con quién queremos estrechar los lazos que es con todos. Y este tipo de fechas son en lo particular muy importantes y significativas para nosotros. Cuando organizamos algún evento, nos fijamos, ¿no? Si va a haber alguna celebración, se va a haber una conmemoración importante para que en el marco de estas fechas
entonces también, bueno, se haga un llamado pues a los archivos del país, ¿no? Entonces, pues creo que es un tiempo increíble, ¿no? El hablar de 80 años, pues es todo un logro y pues la verdad, pues espero que para el 2024, desde el Archivo General de la Nación, podamos organizar algo junto con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y por supuesto con sus archivos. Entonces, esta presentación, bueno, lleva por título México por la ruta de la memoria. Sabemos también que el tema de la memoria ya es, o sea, no solamente un tema recurrente o que a veces podría sonar reiterativo, pero en realidad este proyecto, ¿no? Que nace, ¿no? Como la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, es una iniciativa impulsada por la Presidencia de la República. Esto es maravilloso porque no es que no se hubiera trabajado el tema de la memoria anteriormente de ninguna manera, desde la academia, en fin, sino que en este caso se está abriendo, ¿no? O sea, nuevas rutas, nuevos caminos para hablar de la memoria de los mexicanos, del derecho que como mexicanos tenemos a esta memoria. Y por supuesto, se ha visibilizado la importancia de los archivos. Quizá sería a lo mejor arriesgado, ¿no? De hablar de un sexenio de los archivos, pero creo que desde esta trinchera el énfasis o se ha subrayado de una manera realmente honesta y sentida lo que es la importancia de los archivos. Entonces, este encuentro eh, eh, de archivos históricos nace, ¿no? O sea, junto con el proyecto de la Coordinación de Memoria Histórica de México, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Se llama así, Encuentros de Archivos Históricos por las Rutas de la Memoria, y ahí, bueno, pues claro que tendría que darle el crédito al licenciado Diego Gámez Espinosa, que pues trabajó con nosotros hasta hace unos pocos meses. Él continúa, por supuesto, con el trabajo, ¿no? En pro de la memoria, pero él fue quien acuñó este nombre, ¿no? Que es un nombre realmente muy, muy bonito y que en un principio se iba a llamar Encuentros Estatales de Archivos Históricos. Esto en el año de 2020. Por supuesto que es cuando nace, ¿no? Digamos, la idea de estos encuentros estatales de archivos históricos, pero después, hablando con Diego y cuando yo me empecé a involucrar en este proyecto, lo que le dije a Diego es que a mí me parece que podría hacerse un encuentro de archivos históricos sin marcar fronteras. También se había pensado en algún momento que este encuentro fuera por regiones, se hiciera la región norte, noreste, sur, etcétera. Y lo que yo le decía a Diego y que le propusimos a la doctora Pulido fue que este encuentro borrara esto, ¿no? O sea, que se pensara a cada uno de los estados de la República Mexicana como un centro, que intentáramos, ¿no? Borrar, ¿no? O sea, como esta sensación donde la Ciudad de México siempre es el centro o las grandes ciudades como podría ser, por supuesto, la de Monterrey, la de Guadalajara, en fin, pero que aquí me interesaba sobre todo el que se pudiera organizar estos encuentros con estados del norte, pero con un estado del este, entonces que se establecieran estas rutas de ida y vuelta entre un estado y otro, pero que no fuera una cuestión regional ni una cuestión de fronteras, ¿no? Sino entender al país, entender a los archivos como los archivos de México, del patrimonio de México, y que es muy interesante ver en esta experiencia cómo podemos encontrar documentación que pertenece, por ejemplo, a la historia de Oaxaca, pero que está concentrado en un archivo de Baja California. Porque bueno, pues por supuesto los documentos viajan, las personas viajan y entonces creo que esto es una forma, ¿no? De ver a los archivos de una manera distinta. En 2018, en noviembre de 2018, y les doy un poco de contexto también, se presentó a nivel nacional lo que fue
la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, ¿no? Esto fue en noviembre de 2018 y a partir de julio de este año, esta coordinación desapareció y lo que era la Dirección General de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, cuya titular era la doctora Gabriela Pulido, se fusiona con el Archivo General de la Nación. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el Archivo General de la Nación, es, por supuesto, quien cubre a todos los archivos del país y ha sido, pues, la institución que nos ha cobijado, nos ha apoyado y nos ha impulsado en este proyecto. Y coloco aquí el 2020, aunque la coordinación nace en 2018, porque es en este año cuando ya surge el proyecto de unos encuentros estatales de archivos históricos por las rutas de la memoria, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea de estos encuentros estatales de archivos históricos? El primero, presentar a la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, que pertenecía a la Oficina de la Presidencia de la República y que ahora ha habido una transferencia y esta coordinación pasa a formar parte del Archivo General de la Nación. Este proyecto estaba pensado así desde el inicio, pero es a partir del 1 de julio de este año que la coordinación se convierte en una dirección dentro del Archivo General de la Nación que tiene 7 direcciones. Entonces, en este año lo que se busca con estos encuentros estatales de archivos es dar a conocer el Repositorio Nacional Digital Memórica México Haz Memoria. Igualmente, el otro de los objetivos que se tiene de estos encuentros es acompañar a todos los archivos de la República Mexicana que se deben integrar ya al sistema estatal de archivos, esto bajo lo que va a ser la Ley General de Archivos, que pues quienes estén conectados conocen bien, y que por supuesto ha sido y sigue siendo, un proyecto grande, enorme, ambicioso y que es complicado en el sentido de que, como todos sabemos, pasar lo que es de la teoría a la práctica y con las necesidades que los archivos presentan, en fin, no es una tarea sencilla, pero es una tarea que está avanzando. Y entonces, desde la Coordinación de Memoria Histórica, a través de la Dirección General, lo que se buscaba era justamente ir de la mano con el Archivo General de la Nación y todos los archivos de la República Mexicana. Y en estos encuentros, igual como está sucediendo en este webinar, apostar por el intercambio de experiencias. ¿Experiencias en qué sentido? En el que tiene que ver con la capacitación de la archivística digital y también con todas las experiencias de conservación, de preservación y por supuesto de las necesidades que tienen los archivos históricos del país, ¿no? Entonces, aquí todavía se hablaba como de estos archivos históricos estatales, pero posteriormente se abre, esta posibilidad de hacer un encuentro de archivos históricos, nada más, sin, limitarlo a archivos estatales, sino a todos los archivos del país. Todos los archivos del país tienen cabida, dentro de este proyecto que es el de las rutas de la memoria, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿no?, de estos encuentros era presentar el repositorio Memórica México Haz Memoria. ¿Para qué? ¿En qué sentido? Pues por supuesto para consolidar, ir consolidando lo que eran estos encuentros y que lo que nosotros pudiéramos captar era colaboradores activos dentro de este repositorio que quisieran acompañarnos, sumarse y quisieran difundir, por supuesto, el valor de su patrimonio documental, histórico, cultural, científico, artístico de estos archivos. Porque realmente, bueno, en estos archivos se encuentran verdaderas joyas que desconocemos. Algo que comentabas ahorita tú, Antonio, al comenzar, es decir, bueno, de qué manera, hacer que todo este patrimonio, toda la información esté disponible para todos. Ese es el gran reto, ¿no? Porque de qué manera, es tanto y tanto que también se está perdiendo, tanto que
es imposible, ¿no? Como digitalizar, porque no se tienen los recursos, los medios, en fin. Entonces, lo que se busca a través de Memórica es por lo menos tener una muestra de lo que tienen estos archivos en el país, ¿no? Entonces, ¿qué son? Pues documentos, pueden ser imágenes, recursos sonoros, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el repositorio de Memórica? Es un repositorio colaborativo, interinstitucional, de libre acceso, universal, y que, por supuesto, es un repositorio de difusión. Nada de lo que comparten los archivos se puede descargar del repositorio de Memórica México es Memoria. Solamente es un repositorio de difusión, ¿no? Entonces, aquí, bueno, lo que les estoy mostrando es, pues solamente es una captura de pantalla. Esta, pues sería justamente la oportunidad de poderlos invitar a que ustedes entren al repositorio de Memórica, que naveguen dentro bueno, de este proyecto, que es un proyecto que es un repositorio no propiamente académico, pero que también tiene esta parte, ¿no? Entonces, ha habido esfuerzos, por supuesto, de muchas instituciones, como el repositorio que la misma UNICACH tiene u otras universidades. Sin embargo, este repositorio lo que busca es, o sea, que aquí se concentre una muestra de muchos, de todos, de muchos colaboradores, en fin, ¿no? Entonces, estas tres imágenes que les estoy mostrando acá, bueno, sería, pues para que ustedes vean, va a haber, todo este material, toda esta documentación, cómo se puede traducir, pues se puede traducir en colecciones, se puede traducir en exposiciones, en otro tipo de recursos también, porque, por ejemplo, hay una parte dentro del repositorio que tiene que ver con ¿cómo se dice?, la participación de académicos que escriben textos, y entonces hay una sección que se llama especialistas, en fin, ¿no? Es así, o sea, una forma de transformar pues todo este patrimonio documental en textos académicos que también se pueden consultar a través de Memórica, ¿no? Entonces, bueno, esto es pues una invitación que es un poco de lo que se hace en los encuentros de archivos históricos, ¿no? Aquí lo que yo les quiero mostrar es justamente un perfil, ¿no?, de lo que es la República Mexicana, y de esta manera es como estamos pensando el proyecto de el encuentro de archivos históricos por las rutas de la memoria, ¿no? La memoria es el patrimonio del país, el patrimonio que se encuentra en todos los archivos del país, que pueden ser estatales, municipales, judiciales, por supuesto lo que son los archivos personales, los archivos, por supuesto, comunitarios. Hace poco tuvimos la experiencia de ir a Tlaxcala y ir a una comunidad, y entonces tratar también de rescatar estos archivos comunitarios, digitalizarlos, en fin, y por supuesto acompañarlos de tal manera que esto que se digitalice, pues por supuesto sea documentación, que sea patrimonio, que esté blindado, ¿no? Y que pueda tener, o sea, una larga duración dentro de lo que son los repositorios. Entonces, es esta la idea, esa es la idea de los encuentros de archivos históricos. No hay regiones, no hay fronteras, o sea, es el patrimonio que nos pertenece a todos los mexicanos, de una memoria que es a la que todos tenemos derecho, ¿no? Entonces, bueno, aquí igualmente les quiero mostrar lo que han sido las artes que se han hecho, que se han diseñado para estos encuentros. Entonces ahí ustedes ven, ¿no? Este primer encuentro de archivos históricos se llevó a cabo en marzo del año pasado, aunque la idea era hacer estos encuentros estatales desde 2019, desde 2020, en tanto, bueno, este proyecto de una coordinación de memoria histórica y cultural de México se iba consolidando, ¿no? Entonces, el primer encuentro de archivos históricos, si ustedes lo ven aquí, en esta idea, ya no son archivos estatales, sino que son archivos históricos de los estados de Baja California Sur, de Chiapas, de Morelos y de Tamaulipas. No hay región, o sea, quería algo del sur, del este, o sea, un poco así como la rosa de los vientos. Y como ustedes pueden ver aquí, observar, ¿no? Tuvimos la gran fortuna de que en esta ocasión
la UNICACH fue justamente la sede anfitriona del encuentro de archivos históricos. Un encuentro que se pensó hacer in situ, pero por las situaciones, por la pandemia, por muchísimas razones ya no se llevó a cabo de manera local, sino que todo esto se hizo en línea. Y lo que ustedes pueden leer aquí es que, bueno, se lleva a cabo la presentación del repositorio Memórica México Haz Memoria. Hay una parte que sería la de capacitación de archivística digital, que después fue cambiando a dosis de archivística digital, que precisamente es una parte del encuentro de archivos que imparte la maestra, ¿cómo se llama? Mireya Quintos, que es la directora de Desarrollo Archivístico Nacional del Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, después, bueno, se abre este intercambio de experiencias entre los titulares de los archivos de México. Esto no significa que solamente participaron 4 archivos. Nosotros llevamos apenas 6 encuentros de archivos históricos. El día de mañana precisamente se llevará a cabo el 5º encuentro de archivos históricos, pero ahorita les explicaré por qué llevamos 6 encuentros de archivos, ¿no? Entonces, aquí lo que les quiero mostrar es que, permítanme 2 segundos nada más, nosotros nos hemos reunido o hemos podido reunir hasta la fecha a 21 estados de la República Mexicana y a 41 archivos de estos estados. O sea, no han sido encuentros con 21 estados y 21 archivos, ¿no? Sino que esto ha tenido pues una dinámica muy, muy, muy interesante, ¿no? En este primer encuentro de archivos históricos, quien fungió como el estado anfitrión fue el estado de Chiapas, y en aquella ocasión, en marzo del año pasado, nos acompañó el director del Archivo Histórico de Chiapas y nos acompañó también el director del Archivo Histórico de Tapachula. Entonces, todos estos encuentros ustedes los pueden ver de nueva cuenta en la página de Facebook de Memórica, y ahí ustedes encuentran todos estos encuentros, ¿no? Ahora, hay a la par de esta selección, que es una selección verdaderamente al azar. O sea, es así, ¿cuáles son los estados con los que nos hemos reunido? ¿Cuáles nos faltan? Y entonces esa es la manera de seleccionarlos. No es ninguna otra la razón la que nos ha movido, aunque en algunas ocasiones por proyectos que hemos tenido de manera interna con otros estados, hemos dicho, ¿sabes qué? Nos interesaría que en este caso, por ejemplo, que es el de Tamaulipas o es el de Baja California Sur, pudieran participar en el encuentro de archivos históricos, porque han trabajado con nosotros parte de lo que es su acervo documental, que se está difundiendo a través de Memórica. Entonces traemos, ¿no?, a estos archivos. Entonces, los archivos que a la fecha nos faltan, ¿no?, para acercarnos a ellos, para conocer, digamos, en este marco del encuentro de archivos históricos, serían 11 estados de la República Mexicana, que sería Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. Sin embargo, hemos tenido y tenemos proyectos con estos estados, con las secretarías de cultura, con los institutos estatales, con los institutos de cultura de estos estados o con otras dependencias. Hemos estado colaborando, pero nos falta todavía reunirnos con estos 11 estados. Tenemos pensado hacer 4 encuentros de archivos por año. Lo que sucede es que la pandemia movió un poco el calendario, ¿no? Pero el siguiente encuentro de archivos nosotros lo estamos organizando para la última semana de noviembre, la primera semana de diciembre de este año. Entonces, de estos 11 archivos, pues seguramente nos reuniremos con 4 de ellos por lo menos, y no sé con qué número de archivos se haría esto, ¿no? Entonces, aquí, como ven, o sea, participó con nosotros el estado de Baja California Sur. Por parte de este estado participó el archivo Pablo L. Martínez, y aquí lo que me gustaría mostrarles es justamente el resultado
de lo que es este encuentro, ¿no? Aquí en Baja California Sur ya teníamos con ellos un proyecto con el archivo, gracias a lo que fue el financiamiento o los recursos de la Secretaría de Cultura bajo un programa que es el del apoyo a las instituciones estatales de cultura. Y justamente se hace este encuentro de archivos para que Baja California Sur hable de esta experiencia, de cómo se trabaja con la Dirección General de Memoria para difundir el patrimonio del archivo Pablo L. Martínez y cómo se puede ver en el repositorio. Entonces, realmente es un ganar-ganar para ambas partes, porque pues esto acrecienta, ¿sí?, lo que es el patrimonio que resguarda entonces de manera digital el repositorio de Memórica, pero también se puede conocer, o sea, a nivel, o sea, más allá de nuestras fronteras, lo que es el patrimonio del estado, de la historia de Baja California Sur, ¿no? Entonces, el modelo de Memórica para lo que son los metadatos, y esta es la parte de archivística digital de la que se habla, ¿no?, que se comparte en estos encuentros de archivos históricos. Entonces es que pues tiene un modelo muy, muy particular para que pues uno pueda encontrar, ¿no?, con mayor facilidad todas estas posibilidades, ¿no?, todos estos documentos. Entonces, si ustedes ven aquí en la parte de la izquierda, vemos que el colaborador, que a la fecha nosotros tenemos, o sea, no sé, por lo menos, bueno, más de 100 colaboradores en el repositorio. Ahora no tengo bien el número, ¿no? Pero digamos es que tenemos cartas de autorización o convenios, pero por convenios tenemos 75 colaboradores y uno de ellos es el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, del que depende el Archivo Histórico de Baja California Sur. Eso también ha sido muy interesante, o sea, conocer las instituciones, de quién dependen los archivos, la participación, por supuesto, y siempre la disposición de las secretarías de gobierno, de las que muchas veces dependen los archivos de los estados, ¿no? Entonces, como parte de lo que Baja California Sur nos comparte aquí en Memórica, pues lo que vemos es que por lo menos son 805 documentos o expedientes o, sí, documentos, recursos, ¿no?, digitales en el repositorio. Entonces, lo que vemos aquí es documentación que tiene que ver con la Revolución Mexicana, que de pronto también es como sí, la revolución como en el norte, en el sur, etcétera, pero como la revolución, ¿no?, en Baja California Sur, en lugares como la Bahía Magdalena, en el Triunfo, en la Isla María Madre, en fin, en, no sé, en muchísimos lugares, ¿no?, que no conocemos. Habla de apelaciones, de aduana marítima, por supuesto de asuntos confidenciales, en un periodo que va como de 1910 a 1913 y todos tienen que ver con la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces es muy interesante y les digo, o sea, la verdad empieza a sonar, o sea, muy atractivo, y no solamente porque pues yo trabajé aquí, sino que realmente uno dice, ¿qué pasaría, no?, con la revolución más allá de los lugares comunes, ¿no? Igualmente, en este encuentro participó con nosotros el estado de Morelos y aquí vemos cómo se lleva a cabo, bueno, esta colaboración interinstitucional. Por una parte, está el archivo municipal de Mazatepec, pero que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos acoge a ese archivo con recursos de proyectos distintos, y entonces hace la recuperación de todos estos documentos, ¿no? La documentación abarca 64 cajas, ¿no?, que se están difundiendo, o sea, de expedientes de los siglos XIX y del siglo XX, que tiene que ver, bueno, pues con asuntos pues de todo tipo, ¿no?, religiosos. Aquí lo que estamos viendo son actas del ayuntamiento de Mazatepec de mediados del siglo XIX, pero pues por supuesto van a encontrar matrimonios, nacimientos, tesorería, padrones, panteones, decretos, temas de elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto
sí ya era parte de un proyecto, pero que a través del encuentro de archivos históricos se habla de lo que tiene este archivo de Mazatepec en Morelos, que pues hasta este momento no se había difundido en ninguna parte, ¿no? Este es, o sea, pues una de las ganancias, ¿no? De participar en estos encuentros y también, por supuesto, de conocer todo lo que hay, ¿no? Que pues obviamente no sabemos nada, conocemos muy, muy poco. Del segundo encuentro de archivos históricos, entonces participaron los estados de Aguascalientes, del Estado de México, de Sonora y de Tabasco. Entonces aquí es donde yo les comento, o sea, no fueron solamente 4 archivos, aquí sucedió algo fantástico con el estado ¿cómo se llama? Del Estado de México, porque participaron archivos, o sea, municipales, ¿no? Por ejemplo, de lo que era de las pirámides, ¿no? No me acuerdo ahorita bien del nombre, pero por lo menos participaron unos 4 o 5 archivos municipales del Estado de México. Por supuesto, en este intercambio de experiencias nos damos cuenta de todo lo que falta, de las carencias que existen, de mucho patrimonio que está, por supuesto, en riesgo, ¿no? Aquí, bueno, pues teníamos también ya colaboración previa con el estado de Aguascalientes, con el estado de Sonora, con Tabasco. Sin embargo, del Estado de México tenemos documentación, pero de esta ahí tenemos, o sea, como de otras instituciones, ¿no? Más que de los archivos del Estado de México. Participó el Archivo Histórico de Aguascalientes, del Estado de México, les digo, participó el Archivo Histórico del municipio de Tultepec, el Archivo Municipal de San Martín de las Pirámides, el Archivo Municipal de Ocoyoacac, también del Estado de México. Muy interesante fue la participación del Estado de Sonora, porque lo que nosotros tenemos en el repositorio de Memórica es parte de la documentación, ¿no? Que resguardaba la Casa de Cultura del Instituto Sonorense de Cultura, y que tiene que ver con un archivo particular de María Tapia de Obregón, obviamente esposa de Álvaro Obregón, y que, bueno, tenemos mucha correspondencia de Álvaro Obregón, varios expedientes de esta correspondencia que abarca el año de 1914 en general, ¿no? Esto es lo que les podría yo decir ahora, ¿no? En el tercer encuentro, aquí lo que dice, bueno, participó la Ciudad de México, pero no participó propiamente, digamos, el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Faltan muchísimos archivos ahí. O sea, esto es nada más una pequeña muestra. Esto podría estar haciéndose este encuentro, pues, durante muchísimos años. Participó el Archivo General de la Nación para cerrar el año pasado, digamos, este proyecto o este programa. Participó el Estado de Coahuila, de Nuevo León y Yucatán. Y entonces aquí pensamos que para poder cerrar, invitamos a un especialista en lo que tiene que ver todo el patrimonio en imágenes, ¿no? Que es Fernando Osorio Alarcón, y bueno, hizo una, ¿cómo se llama? Expuso una conferencia verdaderamente magistral, ¿no? De aquí, bueno, pues ya saltamos a este año. Nosotros organizamos, no quisiera sonar, o sea, reiterativa o repetitiva, y también el tiempo se nos va, pero organizamos el cuarto encuentro ya en febrero de este año, con Baja California, con Campeche, con Michoacán y con Oaxaca. De Baja California, ¿qué les puedo decir? Es una experiencia que ha sido increíble, porque lo que está difundiendo a través del repositorio de Memórica es patrimonio cartográfico y patrimonio fotográfico. Igualmente, en el caso de Campeche, se difunden a través del repositorio más de 1000 postales de los siglos XIX y XX de Campeche, que son verdaderamente una joya, y que fue la diapositiva que se me olvidó acá. Y aquí nada más les estoy mostrando, ¿no? O sea, un plano de la ciudad de Mexicali.
En lo particular, bueno, pues por supuesto el tema de la, del urbanismo, ¿no? La historia de las ciudades es algo que me fascina. Entonces podemos ver, ¿no? A través de estos planos, o sea, las calles antiguas de Mexicali, están aquí, bueno, pues hablando, ¿no? Pues de la fundación de la ciudad, más o menos el periodo que abarca es de 1900 a 1920, hay planos, ¿no? De Tijuana, hay imágenes, ¿no? De las playas del Rosarito, por ejemplo. Entonces, creo que esto ha sido, o sea, de verdad algo fantástico, ¿no? Y por supuesto difundimos patrimonio documental, ¿cómo se llama? Pues de mapas, de planos del Archivo Histórico Municipal de Mexicali, de Tecate, de Ensenada, de pequeños archivos que, pues por supuesto, o sea, son muestras, pero que nos muestran, ¿no? Lo grande que es un estado como Baja California. Y aquí ya para ir cerrando, bueno, esta participación, en mayo se conmemoró el 160 aniversario de la Batalla de Puebla. En colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, llevamos a cabo varios proyectos para conmemorar esta fecha emblemática, ¿no? Este acontecimiento histórico maravilloso. Por eso es que yo hacía referencia a los 80 años de la UNICACH, si es que así se piensa, no lo sé. Y entonces, este encuentro, que tendría que ser el quinto encuentro de archivos históricos, en realidad fue un encuentro muy particular, muy enriquecedor, porque como ustedes ven, o sea, dentro del marco que es Encuentros de Archivos Históricos por las Rutas de la Memoria, le dimos este nombre que es Memoria por la Ruta Histórica de Puebla. Fue un ejercicio interesantísimo. Participaron 10 archivos y pudimos llevar a cabo este encuentro de manera presencial en la ciudad de Puebla. Nos facilitaron un espacio que es, bueno, verdaderamente, o sea, una gema, que es la Biblioteca Palafoxiana. Y entonces nos encontramos ahí con 10 acervos. El Archivo General de Notarías del Estado de Puebla, por eso les digo, son históricos, pero es el de notarías, es el judicial, es el municipal, es el religioso, ¿no? Etcétera. Entonces, el Archivo General de Puebla, el Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. El año que viene queremos hacer encuentros con archivos judiciales y legislativos, con el Archivo Municipal de Cholula, de Puebla, con el acervo mismo de la Biblioteca Palafoxiana, con la fonoteca, con la fototeca Juan Crisóstomo Méndez, la fototeca Vicente Teodulo Mendoza, con el Ayuntamiento de Chalchicomula, con la Hemeroteca Pública del Estado Juan Nepomuceno Almonte, con quien hicimos, bueno, una mancuerna realmente maravillosa. Se difunde en el repositorio de memoria dos diarios completos de la hemeroteca Juan Nepomuceno, que depende de la Secretaría de Cultura, que es La Opinión, Diario de la Mañana, y La Opinión, abarcando periodos de 1928 a 1953, igualmente de 1961 al 76. ¿Esto qué quiere decir? Que también estamos apostando por esta mirada hacia el siglo XX. Entonces, esta experiencia fue extraordinaria. Nos gustaría repetirla por estado y entonces hacer los encuentros de archivos en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Se habían presentado, o sea, o habían participado 2 archivos de Chiapas, pero nos gustaría que fueran más archivos, más acervos de un solo estado, ¿no? Entonces, ven ahí cómo empieza como a transformarse este proyecto. Y el día de mañana se va a inaugurar pues a las 10 de la mañana, por supuesto todos están cordialmente invitados a lo que sería el quinto encuentro de archivos históricos por las rutas de la memoria. Participan el estado de Chihuahua, de Quintana Roo, San Luis Potosí como el estado anfitrión y el estado de Zacatecas. Tenemos, por supuesto, documentación del estado de Zacatecas, fotografías, ¿no? de la fototeca en Zacatecas, pero a mí me parecía, ¿no? O sea, que, por ejemplo, de pronto uno piensa, bueno, en Quintana Roo, pues no solamente existe el Spring Break, ¿no? O sea, ¿cuáles son los archivos, ¿no? Que hay que descubrir
en el estado de Quintana Roo. Mañana pues nos van a acompañar el Archivo Histórico del estado de San Luis Potosí, y que este año, en noviembre, se conmemora el 460 aniversario de la fundación del estado de San Luis Potosí, algo que no es una cuestión menor, de ahí que se haya elegido también como estado anfitrión a San Luis Potosí. Estará también el Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano de Aguiñaga, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estará el archivo del municipio de Salinas de Hidalgo, que ha organizado desde hace varios años ya el Colegio de San Luis, ¿no? Que tiene, bueno, como titular, o sea, un gran, ¿cómo se dice? Un gran humanista, ¿no? Que es el doctor Vázquez, ¿no? Va a estar con nosotros el Archivo Municipal de Zacatecas, el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, el Archivo General del Estado de Quintana Roo, el Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, y por parte de Chihuahua nos va a acompañar el archivo histórico del propio estado y archivos del municipio de Cajas Grandes, ¿no? Entonces, este sería, pues digamos, o sea, un panorama muy, muy amplio. Aquí ya ven ustedes que ya no es la Coordinación de Memoria Histórica, sino que es el Archivo General de la Nación, del que depende este proyecto, o al que se ha integrado este proyecto de Memoria Histórica de México, que también era Memoria Histórica y Cultural de México, ahora es la Dirección de Memoria Histórica de México. Y bueno, ¿quiénes son los estados, las instituciones anfitrionas? Pues el AGN, Memoria Histórica dentro del Archivo General, y el Archivo Histórico de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, este sería pues realmente el panorama de un proyecto que ha sido muy interesante, muy genuino, y que creo que ha cumplido este cometido de pensar a México como uno solo, no dividirlo, sino que pues es parte de lo que somos todos, que nos explica, ¿no? O sea, quiénes somos, y que pues falta muchísimo trabajo, pero que creo que pues hay muchas rutas todavía que descubrir, muchas rutas que ir, ¿no? Construyendo. Entonces, bueno, yo agradezco a todos pues su atención, a quienes están de manera presencial, a quienes organizaron esta sesión, ¿no? Este evento, y pues les agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí una pregunta. La pregunta es, en estos encuentros, ¿cómo establecen, digamos, los elementos de vinculación para la operatividad, para operar justamente de manera conjunta? Es una de las preguntas. ¿Me la puedes repetir? Discúlpame, no escuché muy bien. Déjame subir acá y yo, a ver, ya pongo toda mi atención. Dime. Que en el elemento de vinculación, en esos encuentros, ¿cómo se hace, digamos, los acuerdos para operar, digamos, de manera conjunta entre las instituciones? O sea, ¿de qué manera se establece esta vinculación? Es lo que yo entiendo. Claro, muchísimas gracias. Justamente les digo, o sea, parece así como, a lo mejor decirlo al azar, no es tanto así, sino que vamos viendo, ¿no? O sea, el primer encuentro fue así del norte, sur, este, oeste, pero pues ya tenemos trato con muchas instancias, con muchas instituciones del país que nos van guiando, ¿no? Uno de ellos fue precisamente este proyecto de la YEC, de la Secretaría de Cultura Federal, que es el apoyo a las instituciones estatales de cultura, donde se llegó a un acuerdo donde los estados o las instituciones estatales de cultura iban a recibir un subsidio, pero que este subsidio era para digitalizar parte de lo que tuvieran en los acervos de los estados, y que esto, pues, obviamente cayera dentro del repositorio de Memórica. Esta fue una guía, ¿no? Es decir, a ver, ellos ya tienen algo acá, entonces vamos a hacer el encuentro para que estos estados hablen también de esta experiencia, de cómo fue la colaboración, en fin. Entonces lo que hacemos es, tenemos un listado enorme, ¿no? de los archivos, pues por supuesto siempre es así, bueno, quedar afuera, ¿no? A veces decimos solamente 4, porque si no se extiende demasiado el encuentro. El encuentro dura 2 horas y media, lo que es la inauguración, que inaugura el doctor Carlos Ruiz Abreu. Antes inauguraba el coordinador, está la doctora Pulido, por supuesto,
quien sea el anfitrión, ya sea el titular de un archivo o el secretario de gobierno, por supuesto, incluso podría ser la secretaria de Cultura o secretario de Cultura de los estados. Y entonces lo que hacemos es que nos comunicamos tal cual, así, primero por correo electrónico, después llamadas telefónicas, explicamos de qué trata, todos siempre tienen la mejor disposición, y entonces lo que hacemos es que enviamos una invitación a las ¿cómo se dice?, a los titulares, ¿no?, de los archivos o de quien dependen los archivos, y entonces como armamos pues minuto a minuto de quiénes van a participar, cómo, etcétera, se les explica, ¿no?, que lo que buscamos es que tengan este espacio para explicar, o sea, en breves minutos, en 20 minutos, todo lo que tienen en este archivo, qué es lo que falta, sin que esto sea un buzón de quejas, pero en realidad esta es la vinculación. Llamamos por teléfono, escribimos correos y, bueno, armamos nuestro programa. Nunca nos han dicho que no, siempre nos han dicho que sí. Entonces, la verdad es que ha sido una vinculación bastante sencilla. Lo que no es tan sencillo es ya el poder tomar esta muestra de los acervos para difundirla en memoria. Eso ya lleva más tiempo, en fin, bueno, pues también proteger todos estos documentos, ¿no? O sea, todo este patrimonio documental, pues con un acuerdo, con un convenio, con una carta de autorización, en fin, de una manera jurídica, legal, en fin, que proteja todo esto. Y también, bueno, pues ya se reúnen, ¿no?, las partes técnicas de ambas instancias para entonces empezar con todo este trabajo de metadatos para que, pues por supuesto, esto pueda ingestarse y difundirse a través de memoria. Perfecto. Yo, aprovechando esta pregunta también, y que quisiera yo preguntar también algo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, Memórica también podría apoyar en este caso con algunos recursos que pudieran hacer falta, por ejemplo, para digitalizar, para poder, digamos, llevar a cabo ciertas tareas que son necesarias para poder compartir la información, hacer la parte de Memórica. No sé si estoy entendiendo bien. Mira, Memórica solamente puede difundir todo el patrimonio. El apoyo que Memórica otorga, da, y con muchísimo gusto se organizan talleres para, por supuesto, todos aquellos que quieren digitalizar y preservar lo que es su patrimonio, de qué manera se puede hacer, cómo es este sistema Memórica, todo lo que tiene que ver con la metadata o los metadatos, en fin, sí. Y la otra cosa es que estando aquí en la Ciudad de México, sí hemos apoyado yendo con así tal cual, o sea, un escáner o una cámara fotográfica específica para digitalizar, o sea, lo que sea necesario, a lo mejor para una exposición, para una colección, o realmente para ingestar estos recursos. No ha sido mucho, es algo a lo que, o sea, se apuesta el año que entra, pero que realmente sí se queda a un nivel muy, muy local, o sea, no podríamos viajar con un escáner, pero sí apoyar con talleres, con cursos, para explicar de qué manera pueden hacer este tratamiento al patrimonio documental, fotográfico que tengan en sus acervos. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, y también compartir al auditorio en general, ¿no?, que Memórica también tiene estos elementos que son recursos educativos, que son, digamos, algunos recursos que pueden ser utilizados incluso para poder dar las clases, ¿no?, para poder fortalecer en este caso las clases, ¿no?, y que es un recurso muy interesante y que tiene también una relación de interactividad muy interesante que puede ser de gran apoyo en este caso para las instituciones, que pueden llegar a tener incluso imágenes pues casi vivas, porque estaba viendo yo algunas de las imágenes que hay o algunos de los acervos que hay ahí al interior, ¿no?, digitalizado, que es como estar frente a ellos, ¿no?, verdaderamente, digamos, obras de arte, ¿no?, documentos que parece que estás tocándolos, ¿no?, que estás ahí. Así es. A mí me gustaría, no sé si sea posible, podría yo compartir rápidamente Sí, claro. la pantalla, pero tú indícame, para mostrarles Adelante, sí. lo que es el repositorio de Memórica. Sí, Compartir pantalla, la pantalla, ¿no? Compartir.
Entonces, aquí lo que les estoy mostrando, espero, no sé si se está viendo. Sí, ya estamos viendo, sí. Sí se ve. Entonces, estamos viendo una de las postales, de estas más de 1000 postales que tenemos del Archivo Histórico de Campeche en el repositorio. Pero a lo que tú te refieres, o sea, por ejemplo, si nosotros nos vamos al inicio, ¿no?, del repositorio de Memórica, que es verdaderamente, es un trabajo en equipo de mucho tiempo. Aquí lo que estamos viendo, ¿no?, en este landing, ¿no?, es que tenemos esta exposición del 40 aniversario del Archivo General de la Nación en Lecumberri, ¿no? Entonces, esto es, pues obviamente, material que sirve para dar clases, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que, pues, nuestros colaboradores, la sección de temas, ¿no?, de memoria, esto es lo que se presenta en el encuentro, ¿no? O sea, la sección de especialistas, también hay una sección de comunidad donde las personas pueden sacar, o sea, una cuenta, ¿no?, como la de Facebook, pero en Memórica, y crear sus propias colecciones. Esta parte es muy, muy bonita. Tenemos todo lo que son las exposiciones de Memórica, ¿no?, esta exposición de Daniel Cabrera Rivera. Tenemos ahora un nuevo Museo del Deporte Mexicano, un proyecto hermoso con el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, de Lucio Cabañas, una de las primeras exposiciones, ¿no?, que, por ejemplo, esta es una exposición preciosísima, ¿no?, de la grandeza de México, que fue esta exposición que fue paralela tanto en el Museo de Antropología e Historia y en la Secretaría de Educación Pública, donde se repatriaron piezas. Entonces, todo esto, se hizo un registro fotográfico de todas las piezas. Tenemos una exposición del Salón Los Ángeles, en fin, ¿no? Esta exposición, por ejemplo, de Juan Soriano fue con el Museo de Arte Moderno. Queremos traer una exposición de Puebla del 160 aniversario de la batalla. Y en esta parte, ¿no?, del repositorio tenemos lo que es Aprende, ¿no?, con Memórica, y entonces también, bueno, esto sirve, ¿no?, para cuarto, quinto, sexto, segundo de secundaria, en fin, esto se va construyendo, no es que esté completo, pero digamos que es parte, ¿no?, de lo que ustedes pueden encontrar aquí, ¿no? Y tenemos igualmente en el inicio, ¿no?, de la página, todas estas secciones que sería, ¿no?, esta sección que es No Olvidamos, una sección del antes y después, una sección que es muy, muy bonita, que es la de materialidad, por ejemplo, que uno dice, a ver, ¿qué es aquí, no? La plata sobre gelatina, la cerámica, en fin, como un poco acercarnos a esta materialidad, ¿no? Pero hay muchísimo, ¿no?, que ver acá, cómo se transforman estos recursos. O sea, nosotros no hacemos nada indebido, ni mucho menos, sino es una forma de presentar todo lo que hay en los estados, todo lo que hay en México pues de memoria documental, de la cultura, de la historia, de la ciencia, de las mujeres, de los niños, por ejemplo, de grupos minoritarios, ¿no? En fin. Entonces, este es el propósito del encuentro de archivos históricos, ¿no?, por las rutas de la memoria, y pues sería pues increíble poder hacer algo más grande todavía con la UNICACH y con el estado de Chiapas. Sí, muchas gracias. Quisiera nada más abrir, si quieren hacer alguna pregunta, igual aquí el público asistente. ¿No? Bueno, pues agradecer mucho, doctora, justamente la presencia, la presentación. Creo que tenemos, digamos, una cosa muy importante que hacer, que es continuar a contribuir, ¿no?, a generar esta memoria. A mí una de las cosas que también me agrada mucho del trabajo que se está haciendo en Memórica es este elemento de que la memoria va más allá incluso del sentido también institucional, ¿no?, sino que va desde también un sentido instituyente, ¿no?, que es generar esta también corresponsabilidad con la ciudadanía para que pueda incluso manifestarse, ¿no?, manifestarse a través de un medio que es tan importante, que es un medio, digamos, que está coordinándose a nivel nacional para poder expresar todos estos fenómenos sociales que se van dando, tanto en nuestro pasado, como supongo que habrá gente que colocará también información sobre su presente, ¿no?, que está interesado también en hacer público, ¿no?, su presente, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante, porque eso nos permite
también a quienes estamos en los, digamos, en el estudio de todo ese quehacer social, ¿no? Nos permite pues conocer la diversidad de las sociedades también y cómo se van moviendo como representaciones sociales que nos permiten justo pues sacar, si no conclusiones, ¿no? Yo creo que sí sacar al menos ideas, ¿no? Sobre cómo es posible que hayan hecho algunas cosas, cómo es posible se hayan representado socialmente ante un momento, ante un periodo, ante un digamos, fenómeno que ocurría en lo particular, ya sea en un estado o ya sea, digamos, a nivel nacional, ¿no? O sea, porque a veces también vemos eso, ¿no? Que vemos las réplicas de un fenómeno en distintos lados y poderlo contener en un espacio es algo que me parece muy importante y que estamos justo agradecidos de todo el trabajo que hacen y pues anunciar que la UNICACH va justamente a celebrar un convenio que con la intención justo de ser corresponsables en justo trabajar esta información, pero que desde la parte de Chiapas, digamos, se puede agregar, ¿no? Se puede hacer justo público y visible a través de la plataforma de Memórica. Agradecerle mucho toda la contribución. Sí, díganos, doctora. Yo nada más para cerrar, José Antonio, de verdad que de todo esto que les comenté así de manera muy rápida, ¿no? O sea, vuelo de pájaro en realidad, lo que les quiero decir, o sea, a todos que lo mejor de esta experiencia de trabajar, de colaborar, de sumar con este esfuerzo de verdad sincero, ¿no? En pro de la memoria de los mexicanos, en pro de los archivos, ha sido el trato con las personas. El conocer de verdad personas que cuidan sus archivos, que los aman, que conocen, o sea, cada lugar, cada caja, que se preocupan, que los han salvado, que han puesto de su propio dinero, o sea, hay, o sea, de verdad un amor y una pasión por lo que es el patrimonio, más allá de lo que se podría explicar aquí, o sea, es algo maravilloso, o sea, el conocer a todas estas personas, o sea, no tiene precio para nada, o sea, ha sido realmente una experiencia maravillosa, sublime, te lo puedo decir, o sea, gente que, o sea, que sabe tanto, que conoce tanto de su estado, de su historia, en fin, y que está tan preocupado y con nada, ¿no? Han hecho cosas realmente milagrosas. Entonces, memoria o memórica es solamente, o sea, una vía, ¿no? O sea, de lo que muchas personas han hecho durante muchísimos años solos. Entonces, eso se ha sido increíble. Entonces, bueno, yo con eso creo que cerraría y pues obviamente de nuevo agradecer a la UNICACH y a todo el estado de Chiapas. Muchas gracias, igualmente. Le agradecemos Muchas mucho. gracias. Pues a nombre de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, también en representación de nuestro rector y de nuestro director del CUIT, ¿no? Nos despedimos agradeciendo mucho, recordándoles que el día de mañana continuamos con las actividades, empezamos desde las 9 de la mañana y que nos puedan acompañar para seguir viendo los retos sobre el acceso a la información y el acceso abierto a la información. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, buena tarde. Gracias, hasta luego, bye bye.
laboratorio, o sea, en donde los muchachos del archivo pueden hacer desde su servicio social hasta su tesis, o sea, y cumplir toda una serie de procesos formativos, porque tienen ahí en directo un privilegio que no tuvo Justus cuando llegó a Chiapas. Antes había un investigador o dos investigadores extranjeros al año, casi siempre Jean de Vos, a veces Jean Rus, eventualmente Carlos Navarrete, ¿no? Ahora hay un promedio de 6 investigadores internacionales en el archivo. Y no es lo mismo llegar en los tiempos de que ya no estaba don Fernando Castañón a preguntarle a doña Tey, que es la única que sabía dónde estaban los papeles en el archivo. Porque además quienes conocen los acervos saben que lo que se conoce como el acervo, Fernando Castañón, la colección documental Fernando Castañón, no es un archivo orgánico como los fondos de gobernación y sus secciones y sus series, sino que es un archivo que fue reuniendo don Fernando de pedacitos, de pedacería de documentos sueltos, manuscritos algunos, mecanuscritos otros, impresos, que de manera arbitraria y por tamaño se fueron compilando. Cuando comenzamos, ustedes que son bibliotecarios saben lo difícil que es describir en tercer nivel publicaciones antiguas y raras. O sea, en el caso de los archivos también hay niveles de descripción, y la descripción de colecciones que se forman de manera arbitraria es muy compleja. Pero al final tiene una solución simple, que es no disgregar el orden, porque además están costurados, sino describir pieza por pieza de manera tal que la documentación se pueda recuperar donde esté. Esa es la segunda tarea. Esa es la segunda tarea. La primera, cumplir con lo que dice el marco jurídico, actualizarlo, adecuarlo a las nuevas leyes, a la trípode que es la Ley General de Transparencia, la Ley de Acceso a la Información y Acceso a la Información, perdón, la Ley General de Archivos y la Ley de Datos Personales. Porque hay que recordar que esa es la parte sensible de los archivos, que contiene datos personales que en algunos casos no deben ser visibles a todo el público, sino a quien el involucrado determine o decida. Si no se cumple esa gran tarea, que no es sencilla, pero que se ha logrado en estados como Quintana Roo, Tabasco, por ejemplo, su único acervo histórico eran 2 fotos del siglo XIX, porque allá como se inunda, se va a inundar al ratito, se va a inundar Villahermosa, y otra vez, aquí se quemó el archivo en 1863 y en 1917, pero en Villahermosa se ha inundado decenas de veces, no hay documentación histórica, y pese a eso, tienen un sistema funcional. Entonces, si ustedes van a Tabasco, espero que siga siendo así, porque siempre hay estas oleadas. Ahorita están muy interesados por el tema de la transparencia. Al que se le ocurrió el tema de la transparencia le dio en el clavo, porque es un asunto que sí produce cierto escozor. Generalmente lo que va a suceder, si ustedes van a cualquier dependencia, antier me habló un amigo y dice, oye, ando buscando unos documentos por un escándalo que ocurrió hace 3 gobiernos, dice, y no los encuentro. Le digo, ni los vas a encontrar, o sea, ni los encontrarás. O sea, estoy seguro, en principio, que no han llegado al archivo general porque todavía no se ha cumplido el plazo de conservación precaucional de la dependencia, pero si vas a la dependencia estoy seguro que tampoco los tienen ya. Porque así sucede, aquí esa documentación se pierde. Y ahí viene el segundo reto. Tenemos que ser capaces, porque hay algo que nos preguntó Martín al principio, ahorita sí ya lo voy a responder, Martín. ¿De dónde viene lo del Centro Universitario de Información y Documentación? ¿Por qué mezclamos? Cuando estaba Quimillo en la formación de la carrera de bibliotecario en la UNACH, me invitaron a participar en la formulación de los currículum y de la currícula de la carrera de biblioteconomía. Entonces yo lo que sugerí en ese tiempo, y no me hicieron caso, pues muchas razones tendrán para hacerlo, es que la carrera no durara de manera indefinida, sino que a los 5 años se cerrara temporalmente. Lo que tenían que aprender los bibliotecarios, ustedes lo saben entonces, porque se formaron ahí, ahora ya es prácticamente inútil. O sea, entran a WorldCat y pueden catalogar y clasificar 500 libros de una persona en un día, sin pedo. Cuando en otro tiempo nos echamos 25 los que éramos muy buenos, ¿no? Hasta 50 ahí de repente. Pero es una tarea que, porque yo, con todo el respeto que me merecen estos trabajos que me han dado para vivir y para entretenerme la mitad de mi vida, no son ciencias, ni la archivonomía ni la biblioteconomía, son técnicas, con muchas sabidurías y muchos saberes, pero son técnicas, no son cosas que no se puedan mover. Y la otra, que ya no se pueden concebir hoy en el ámbito universitario sobre todo, centros de información que no complementen todas las formas y los soportes que podemos encontrar. Es decir, documentos públicos, libros, bibliografía, revistas, periódicos, publicaciones electrónicas, etcétera. Y el tratamiento que le tenemos que dar a estos va a ser clave. ¿Por qué?
A mí me dicen, desde hace mucho tiempo me pusieron el apodo de ser el tótem del dios papel, un día que estaba yo dando una conferencia en Guadalajara, porque les dije, ¿qué necesitamos, Justus, si encontramos un documento del siglo XVI? Que seguramente estará conservado porque es papel de algodón, pues saber leer, ¿no? El idioma en el que está escrito. ¿Y qué hacemos si encontramos un floppy de hace 20 años? O un CD, ahorita un CD, ¿qué hacen ustedes? Sus computadores ya no traen lector de CD, ¿no? O sea, y mucho menos de floppies de 5 1/4 y de 3 1/2. A ver qué hacen si encuentran un paquete de tarjetas perforadas. En serio, esa es información que tiene el mismo valor que la información que se generó hace 500 años, que es recuperable, y esta ya no es recuperable. Y bueno, ¿qué ha pasado con los...? Y además también hemos cometido, o sea, no solo tenemos ahorita muchos retos que afrontar, no solamente tenemos que volver a caminar un camino que según nosotros ya habíamos caminado, también tenemos que aprender a discriminar los procesos que estamos haciendo. Es el futuro, la digitalización. Pues a mí me tocó cuando entré a trabajar al Archivo General de la Nación, que recibí como 500 CDs de imágenes que habían sido escaneadas. Estaban bonitos, ¿no? Estaban más o menos bien capturados, a una buena razón, pero ningún pinche disco, con todo respeto, tenía un metadato. Entonces, era basura porque no se sabía qué era. Entonces, son proyectos fracasados. La Biblioteca Nacional de México lleva 3 intentos de automatización de su catálogo. 3. Y los 2 anteriores se fueron prácticamente a la basura. Ahora, en ese terreno, ¿cuál es el reto? Primero, continuar con la línea lógica que tiene cualquier rescate de archivos. Primero, su organización. Después, su descripción. Paralelamente, su conservación y al final su difusión. Porque sin usuarios, el archivo no tiene necesidad ni sentido. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es seducir a los muchachos para que se conviertan en los mineros que como Justus andan buscando temas. Ahora tenemos papeles organizados, ahora tenemos papeles escaneados, ahora, y para allá va esa segunda tarea. O sea, tenemos que aprender, quienes estamos en el ámbito de la información, en cualquiera de sus aspectos, a aprender a utilizar de manera racional esos recursos. Son caros y porque son efímeros. Entonces, las bibliotecas y los archivos que han hecho programas de soporte digital de la documentación, eventualmente viene una nueva tecnología que suplanta completamente a la anterior y ya no se... O sea, nosotros hicimos, con el apoyo del gobierno de España, que cuando gobierna la derecha en España apoyan a los países latinoamericanos con dinero, y cuando gobierna la izquierda no, porque ellos nos sienten iguales y la derecha se siente culpable, ¿no? O sea, el caso es que cuando se cumplieron años de la publicación del Quijote, nos dieron una lana que sirvió para que Justus y yo fuéramos a comer pigua a Echegaray, porque fuimos a recorrer los archivos del Soconusco de nuevo, pero también sirvió para hacer una cartografía del Soconusco. Entonces le preguntamos en qué programa lo hacemos. Nosotros concebíamos hacerlo en un programa robusto, ¿no? Y nos dijeron los españoles, no, háganlo en Access, que es un programa de Microsoft que ya ni funciona. Entonces, ahorita ya no se, digo, han pasado menos de 50, de 2005 para acá, o sea, no han pasado ni 20 años. Y ya no se puede consultar la base de datos. Ya no se puede. Entonces, ese segundo reto, que es muy atractivo para los jóvenes, tiene que pensar en que esos recursos son muy útiles, en que podemos quizá tarde o temprano lograr el sueño de consultar cualquier documento sobre Motocincla en cualquier repositorio chiapaneco o extranjero que esté digitalizado para poderlo consultar, pero tenemos que hacerlo con lógica, tenemos que hacerlo formando a nuevos profesionales, remodelando la carrera de biblioteconomía para darle este sentido que abarca la información y la documentación tanto. Sí, bueno. Sí. Ya no. Bueno, muy rápidamente pasamos a la sección de preguntas y respuestas, comentarios. Por favor, nada más por cuestiones de tiempo de la siguiente ponencia. Para que... Bueno, nada más para recordarles también, hay que, como está transmitiendo en YouTube, que también quienes nos están viendo pueden formular ahí preguntas para a los compañeros para poderlas pasar. Y luego pasamos la información. Así es que paso este micrófono, bueno, ya hay otro micrófono, si nos hace favor. Nada más una petición, ahora sí que como
como la mañanera, digan nombre y de dónde provienen. ¿Y a quién le preguntan así como para algo más rápido? No, pues a toda la mesa. Es una suerte de propuesta. Luis Morán de Yajalón, bueno, fundador de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas desde 1995 y bueno, últimamente cronista independiente de Yajalón. Nada más va a ser una propuesta concreta. Creo que este marco es extraordinario y yo lo celebro muchísimo porque además yo me había alejado bastante de la actividad, pero nos da un marco, un soporte muy importante, este tipo de foros. Felicitaciones a la universidad y al CUIP por este tipo de foros. Lo siguiente es que la ley de archivos recién publicada también nos da un marco de referencia importante. Yo creo que es un momento de oportunidad, pero aquí va la propuesta. Visualizo, me gusta mucho cuando hablas de sistema estatal de archivos, Carlos, porque es un área de mi especialidad, la sistematización en términos de gestión. Yo propondría, tal vez muy optimistamente, pero optimista informado, que podamos tener una suerte de aval ciudadano para cada archivo, casi un ángel guardián para cada archivo en los municipios. Esto implica también que toquemos la instancia de los municipios, en especial de los ayuntamientos. Si esta ley no se aterriza en el reglamento, en el punto de decir debe haber un área física en el municipio, es un punto fundamental. Si no se aterriza, por ejemplo, la ley en un reglamento y este reglamento en el bando de buen gobierno del municipio donde diga existe un área de archivo y por lo tanto se va a contemplar la nómina para una persona que tenga archivo y por lo tanto esa persona ya no se podrá cambiar porque ustedes lo capacitan y lo cambian en el siguiente trienio. Vuelven a capacitarlo y lo cambian en el siguiente trienio. Entonces, creo es un punto fundamental. Yo aplicaría un modelo de estructura, de proceso y de resultados. En la estructura hay que ver la denominación de este archivista municipal. 2, hay que ver que se contemple el área y por lo tanto la nómina, en el tema de la estructura. En el tema de los procesos, pues bueno, toda la capacitación a esta red de archivos, de archivistas municipales que lo han hecho, ustedes lo han hecho repetidas ocasiones, sistemáticamente hicieron esto durante muchos años. Entonces nada más es retomar esta parte, ¿no?, de que esta ley se aterrice finalmente desde el Congreso al reglamento y del reglamento al municipio. Ese sería el punto fundamental. Y lo otro es que, bueno, finalmente, si pudieran considerarme, ofrezco mi experiencia para que generemos este sistema estatal, escribamos el documento de lo que va a regir el sistema estatal de archivos, ¿no? Entonces quedo a sus órdenes. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros jóvenes aquí, los que vienen de la carrera de allá, alguna pregunta, alguna inquietud? Allá hay 2 y con esas 2, si no hay algo más, cerramos ya este segmento para dar paso a la siguiente, en lo que preparamos un pequeño descanso y luego regresamos. A ver, por favor, sí, nombre y proveniencia. ¿De dónde? Ajá. Buenas tardes, mi nombre es Lady, soy egresada de la licenciatura de Historia de la UNICAR. Atendiendo a los temas que abordaban acerca de la transparencia, retomo este punto, ¿no? Las leyes de transparencia, pues, a lo que se enfoca es precisamente, ¿no?, a transparentar o obtener la información, ¿no?, o brindar la información, pero pues no atienden lo que son los principios archivísticos, lo cual pues es una labor que tenemos que hacer nosotros, pues como historiadores y a la vez los que atienden a la archivística, respetar esos principios, ¿no? Porque para las leyes de transparencia nada más es eso, informar, pero no importa en qué soporte está esta documentación. Por lo tanto, nosotros como archivistas tenemos esa tarea de preservar en dónde se encuentra esa información y sobre todo atender los principios de la archivística para de una manera preservar todos estos documentos que están en nuestro estado. Bueno, sí, creo que el comentario es pertinente y además hacer la invitación a ver si puede estar para el día jueves que nos toca ese tema, estar aquí el director del Archivo General del Estado y con nuestro director también de transparencia de aquí de la universidad,
Y efectivamente creo que el tema, desde los archivos visto con una propuesta de este tipo, hay no sé si decirlo como un punto delgado o una línea muy delgada en lo que un documento a través de un comité de archivos se puede decir qué cosa es para cada lugar, ¿no? Si es algo que pasa a ser documental o pasa a ser efectivamente de la transparencia. Yo creo que esos son los ejercicios que nos vienen y convienen, al menos en esta universidad, y creo que ese es un tema que también será expuesto aquí en este espacio. Muy rápido nada más, ese esfuerzo ya se hizo, pero se volverá a hacer. O sea, Justus alguna vez convenció, tiene poder de convencimiento, ya lo platicamos, a una legislatura del gobierno del Estado, y se logró que se determinaran salarios para 35 ayuntamientos, para 10 ayuntamientos, con una plaza específica para archivista. Funcionó 1 o 2 trienios en donde funcionó. Después las plazas fueron, como siempre, atribuidas arbitrariamente. Entonces, yo creo que para concretar algo que parece simplemente un sueño guajiro, deberíamos aprovechar las conclusiones de este foro para redactar un pequeño documento que pudiera avalar la universidad ante la Secretaría General de Gobierno, que implique hacer un esfuerzo institucional o interinstitucional para poder revitalizar analizar primero de nuevo. O sea, yo les digo, aquella vez que hicimos el foro nacional vinieron representantes de los archivos de Jalisco, de Tabasco, de Yucatán, en 1992, y estuvo también, y fueron tan buenas las reflexiones que al año siguiente ya teníamos ley. Pero, ¿qué pasó? Que ya a la hora de aterrizarlo en la práctica, faltaron los reglamentos, faltó la voluntad política y muchos procesos se vinieron atrás. Entonces, por eso les decía, es como el mito de Sísifo, hay que subir la piedra y estar resignados a que la tendremos que volver a subir tantas veces se caiga. Y obviamente tenemos que ser suficientemente inteligentes como para ir haciendo que la caída sea cada vez menor. Y eso significa aprovechar y, de algún modo, fortalecer las experiencias que han resultado positivas en este camino. Bien, nada más, hubo una última participación, ¿verdad? Y con eso cerramos. Gracias, buenos días. Soy alumno de la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Licenciatura de Bibliotecología y Gestión de Información. Mi nombre es Elías Calvario. Bueno, y en este caso hablando sobre la digitalización y las tecnologías, en este caso para poder difundir y poder accesar la información, que lo mencionaron sobre el usar el programa. Bueno, en este caso creo que en lo que hemos llevado estudiando y investigando un poco, hay un formato que es el formato MAR 21, no sé si han escuchado sobre él, que podríamos usarlo como la guía, principalmente digamos que si deja de funcionar el programa, sí, pero mantenemos la información en ese formato, podría ser fácil de volverla a reutilizar y poder acceder pues a poderlo, por así implementar un nuevo catálogo digital, por así decirlo. Y en este caso también se hablaría como, no sé si han escuchado el programa sobre Aleph o Book 8, que de cierta forma pueden ser compatibles para este formato. Lo malo, pues, como se sabe, son de costo. La otra sería implementar un sistema propio Chiapaneco, en el cual podamos también implementar este tipo de formato, que podamos unirlo de una red estatal en la cual poder difundir y compartir información de una manera más eficiente. Solo sería. Gracias. Finalmente, yo creo que más allá, esa es por supuesto una maravillosa iniciativa, todos estamos caminando hacia allá. El asunto es que podamos desarrollar productos que sean accesibles para todas las instituciones y transparentes, ya no desde el punto de vista de cancelar la opacidad de la actividad pública, sino transparentes en el sentido de que cualquier usuario pueda tener acceso sencillo a esas herramientas. Yo creo que pronto, o sea, ahora como hay tantos productos en la nube y tantas condiciones, siempre y cuando tengamos las previsiones debidas podemos avanzar en ese sentido. Y ese puede ser también otro segundo punto de acuerdo que planteamos en el documento, que a lo mejor logramos que signe el rector, o bueno, por lo menos como catálogo de buena intención. No, pero al menos esto queda grabado, ¿no? Y eso claro, es parte del asunto. Bueno, pues sí, quieres despedir, y no sin antes mencionar que en lo que nos acomodamos,
Y ya saben que tenemos en el registro, o que los que han hecho previamente un registro, y estaremos viendo la lista de asistencia para las constancias correspondientes, así es que pues los invitamos a un pequeño descanso, pero luego nos integramos nuevamente al siguiente espacio. Bueno, yo nada más para despedir y con todo lo que ya se ha dicho de los retos y todo lo que hay en el archivo, no quiero dejar sin reconocer al equipo que conforma el archivo histórico, que gracias a que ha tenido cierta continuidad, de repente nos acordaremos que hubo algunas temporadas en que solamente éramos 4 personas, pero ahorita afortunadamente hay un equipo un poco más sustancioso, y que aunque hay administraciones a los que les ha parecido que somos muchos, es también parte del desconocimiento del trabajo que ahí se requiere, y sí, la verdad es que somos pocos para todo el trabajo que se ha hecho, pero sí quiero públicamente reconocerle a todo el equipo del archivo el esfuerzo que hace diario, a pesar de lo que ya todos oímos aquí en la mañana, y bueno, pues a que no bajemos los brazos, ¿no? Vamos a seguirle adelante, y ya tenemos varios chipotes en la frente de tanto tope que nos hemos dado con las barreras, pero pues ya nos volvimos duros, ¿no? Con eso, y vamos a vamos a seguir, ¿no? Pero sí quería dejar pasar sin hacer ese reconocimiento, ¿no?, para los compañeros.